Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana elegí hablar de un autor que ya tenía muchas ganas de leer, o ya quería leer, o ya debía leer desde hace tiempo, por varias razones. Una, porque Rafael Pérez Gai lo menciona mucho o habla mucho de él, no solo de esta novela de la que vamos a hablar, sino en general de él, de sus cuentos y otros libros, en sus videos de La Otra Aventura. Y ya lo había visto y fue como, bueno, sí, lo voy a leer. Y luego leyendo Toda la sangre de Bernardo Esquinca, el personaje, también habla mucho de Rubén Fonseca. Entonces es claro que también a Esquinca le gusta mucho, entonces fue cuando dije, esto ya es más que una señal del universo, ¿no? Claramente lo tengo que leer también yo. Esa fue una razón. Y la segunda razón fue porque, bueno, con todo esto de que ganó el fascismo en Brasil y Bolsonaro y Lula y Dilma Rousseff y todo lo que sabemos, realmente yo siento que la manera que tenemos de conocer o de entender a una nación, a un pueblo, es como lo que decía Nadine Gordimer. Bueno, sí, ganó Bolsonaro. ¿Y quién votó por Bolsonaro? ¿Por qué votaron por él? Creo que tenemos que ir más allá y creo que tenemos que leer la literatura de Brasil, conocerla más. Si nos interesa, claro, porque también puede ser que no pasa nada si no queremos leerla o no estamos interesados en entender por qué ganó Bolsonaro. Y yo de literatura brasileña, pues totalmente amo a Clarice Lispector, pero las novelas de Clarice Lispector hablan de todo menos de los acontecimientos anteriores a Bolsonaro, anteriores a Lula, anteriores a Dilma Rousseff. Entonces, bueno, empecé a buscar y bueno, todo se inclinaba hacia Rubén Fonseca y hacia otro autor que es muy importante, que se llama Jorge Amado. Y primero sí iba a leer a Jorge Amado, pero pues no sé, no me dieron muchas ganas. Y después fue lo de Presga y después fue lo de Bernardo Esquinca. Y finalmente llegamos a Rubén Fonseca, Agosto, que está editado en Cali Arena. Esta novela es de 1990, se publica en español en 93 por Ediciones Cali Arena. Y me pasaron muchas cosas con esta historia. Vamos a hablar de la historia, pero también vamos a hablar de cómo fue ese proceso, esa evolución, que es una palabra que he escuchado mucho últimamente. Lo empecé a leer y las primeras páginas se me hicieron terriblemente sórdidas, terriblemente como innecesarias. Era como, ay, pero ¿por qué escribe esas cosas? ¿Qué descripciones tan horribles? ¿Qué barbaridad? ¿Qué horror? Y me hicieron pensar mucho en un autor cubano que le dicen el Bukowski caribeño, que se llama Pedro Juan Gutiérrez, que su obra más famosa es la trilogía sucia de La Habana, que yo tenía, hubo un tiempo en el que me interesaba mucho la literatura cubana, y lo leí, y o sea, no me gustó, no lo volvería a leer, no lo pienso volver a leer. Yo creo que si a ustedes les interesa, o si lo han leído y les gusta, o sea, bueno, está súper padre, qué bueno, qué gusto, sigan leyendo más, pero a veces pasa que leemos a un autor no un poco como en morbo, sino porque es como curiosidad y es porque tenemos que leerlo. Y creo que sí, está muy bien, hay que leerlo. Pero yo, Constanza, ya no lo volvería a leer porque se me hizo un exceso de cosas que son terribles de por sí. Y no por hacerlas más terribles van a cambiar o van a hacernos cambiar nuestra visión de eso. Entonces, o sea, no lo volvería a leer, no lo voy a volver a leer. Y cuando empecé a leer Agosto de Rubén Fonseca me empezó a pasar algo parecido. Era como, uy, me recordaba mucho el estilo de Pedro Juan Gutiérrez. Pero yo no sé si sea de buenos o malos lectores. Simplemente aunque el libro no me empiece a gustar o aunque el libro no me esté hablando mucho, no lo dejo de leer, lo termino hasta el final. Y seguí leyendo. Y lo siguiente fue que el protagonista, el comisario Alberto Matos, o sea, se me hizo la cosa más increíble del mundo, uno de los personajes más maravillosos que he leído, porque reúne todas las características de las novelas de Chandler, del personaje de Philip Marlowe, de las novelas de Dashiell Hammett, del personaje de Sam Spade, del detective de Leonardo Sciascia, del que ya hemos hablado en otras voces, de Rogas, y reúne todas las características de un hombre decente, de un hombre de un hombre que cree en su trabajo, de un hombre que cree en la ley y que aplica la ley porque así es, porque cree en la constitución de su país. Es un buen policía, es un policía que no recibe sobornos, mordidas de nadie, vive de su sueldo, hace sus turnos, sus trajes, hay personajes que dicen que son de quinta. ¿Por qué? Pues porque se los compra con lo que él gana. Vive en un departamentititito, no tiene una cama, nada más tiene un sofá cama y ahí duerme, pero tiene una úlcera en el estómago.
se la pasa tomando leche, no puede beber café, no puede beber nada de alcohol porque todo el tiempo la úlcera le quema. Cuando llega en las noches ve a todos los detenidos que son indigentes, y lo suelta, siempre lo suelta. Entonces todos dicen, pues es que el comisario Matos está zafado de la cabeza, simplemente porque es un buen hombre. Y yo me lo imaginé, eso ya es una cosa de mi cabeza, me lo imaginaba como muy guapo, así como wow, debe ser un hombre como muy... Eso, guapo, interesante, un hombre decente, un hombre en toda la extensión de la palabra. Y conforme se iba desarrollando la historia era como, wow, qué increíble, lo amo. Y después de eso, llegué a la conclusión, conforme iba leyendo, que un hombre así no puede terminar bien, su vida no puede acabar bien, no hay finales felices en ese tipo de historias, lamentablemente, no hay finales felices para ese tipo de personas, porque el sistema no permite que haya ese tipo de personas, o al menos no las permite vivas, porque es un tipo incorruptible y a los ojos de la gente corrupta no hay nadie que no tenga un precio, y si no tiene precio, pues obviamente hay que eliminarlo, ¿no? O hay que quitar las piedras del camino. Obviamente él tiene 1,000 millones de enemigos, a nadie le cae bien el comisario Matos, hasta sus propios jefes no lo quieren porque pues dicen que está mal de la cabeza, que es raro, que es loco, que es casi, bueno, porque para todo es la ley, y además él estudió Derecho, es doctor en Derecho. Entonces, bueno, ¿de qué trata Agosto? Se llama Agosto porque es en agosto cuando el presidente Getúlio Vargas en 1954 se suicida, después de todo un proceso demasiado lamentable, y es cuando suben los militares al poder como por tercera vez en ese periodo. Realmente Brasil es un país que no sé hasta qué año empezó a tener un gobierno normal, si podemos llamarlo normal, hasta qué momento llegó la democracia como nosotros la conocemos a Brasil. Es realmente una cosa muy penosa, es un proceso histórico muy desgastante, lleno de cosas terribles sobre la dictadura militar, sobre muchas otras cosas. Y se llama Agosto porque todo eso se enardece, toda la tensión que hay entre el gobierno, entre los militares, entre la gente normal, entre los agricultores, va creciendo, 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 y en agosto simplemente explota. Eso es como la parte histórica, la parte política, pero la novela de qué es, bueno, la novela empieza con un crimen, con un asesinato de un hombre en un departamento de lujo, y un hombre que claramente está teniendo relaciones con otro hombre, es una relación homosexual, y él lo matan, y es una escena así terrible con una descripción espantosa, y el comisario Matos, el muerto, resulta ser un senador muy importante, un cuate que tiene como una constructora tipo Apasco aquí, y entonces pues el comisario empieza a investigar, empieza a darse cuenta de que las cosas no son lo que parecen, no solo para ese crimen, sino lo que rodea al muerto. Las personas, la mujer, por ejemplo, que pues la mujer lo engañaba con otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Pues es un senador con el que él se llevaba bien, iban de copas, pero aparte hay otro senador, o sea, todo es una cadena de unas cosas que de verdad conforme vas leyendo él va simplemente deshaciendo la madeja, y lo que hay al final es una cosa terrible, igual que el contexto, igual que a cada cual lo suyo, igual que muchas de las novelas policíacas, pero yo diría que lo único que tiene de similar el personaje y esta novela con las policíacas es el personaje, la moral y la decencia que tiene el personaje. Todo lo demás es muy parecido a las novelas de Sciascia. Entonces todo eso, pues es una cadena, ¿no? O sea, hay que leer a Rubén Fonseca y luego vamos a leer a Sciascia y luego vamos a leer... O sea, todo va de la mano. Si les interesa leerla, les van a dar ganas de leer todos esos autores que les acabo de decir. No solo porque ya habíamos hablado de Sciascia en otros dos videos, sino porque va de la mano. Incluso el epígrafe es un epígrafe muy bueno, me gustó mucho, de James Joyce, del Ulises de James Joyce. Y dice algo así como... Nada más que lo encuentre... La historia, dijo Stephen Dedalus, es una pesadilla de la cual trato de despertar. Es un gran epígrafe y define muy bien la historia, lo que quiere decir la historia. Hay muchos personajes secundarios, muchos personajes que no tienen mucho que ver con la historia, pero están ahí por algo. Es un poco larga, no sé, para mí 300 y tantas páginas no es larga, pero siempre que digo eso todos se asombran. Es rápida, porque desde el principio hasta el final te mantiene... Esto de que empiece con un crimen, cómo termina cuando el pueblo se enardece y bueno, hacen unas cosas terribles después del suicidio del presidente. Y nos habla mucho de cómo es la condición humana en el sentido de, bueno,
los que son leales al presidente, cuando ven que no tiene futuro y de que probablemente haya un golpe, pues empiezan a cruzarse de brazos y no ayudarle, a no responderle, a no estar con él, no van a las reuniones. Los únicos que lo apoyan son sus hijos, que son senadores, y pues su familia. Pero de ahí en fuera, o sea, todo mundo va volteando hacia otros lados, todos van fingiendo. Y hay gente como el comisario Matos que sigue haciendo su trabajo a pesar de que se da cuenta de que el país está a punto de explotar. Porque tiene que encontrar al asesino, porque es su trabajo. Aunque el criminal o aunque el muerto haya sido lo que haya sido, para la ley todos son iguales. Y él tiene que encontrar al asesino. No importa. Entonces es un gran personaje, me gustó muchísimo. Y conforme iba leyendo ya al final, me pasó lo que me pasa con las novelas de Carson McCullers. Ya no quiero seguir leyendo y me parece muy angustiante estomacalmente porque sé que lo que al final no va a ser un buen final, no va a ser un final grato. Y después llega el final y es como, pues sí, ¿qué? O sea, no esperaba un final feliz, no esperaba que Matos se casara con Salete, que es la chica con la que sale, y fueran felices y tuvieran hijos negritos, y porque ella es una muchacha negra que está muy enamorada de él, pero se siente menos porque fue anteriormente prostituta. Entonces, o sea, tiene unas cosas que socialmente y en cuestión de humanidad nos tocan mucho como lectores. Está en Cal y Arena, creo que ahorita la están dando muy barata porque creo que ya no tienen los derechos. Entonces, pues vayan corriendo a comprarla. Si no les gusta esta y quieren leer otra, pues yo les aconsejo que lean la que quieran. Más bien yo les aconsejo que lean esta porque es la que yo leí, es la que me gustó. Pero si les interesa leer alguna otra, léanla, y sobre todo para entender todo esto que está pasando en Brasil y en muchos lados. Nos va a ayudar, nos va a abrir los ojos. La literatura siempre es así. Si queremos entender y comprender cómo es la historia de un país o por qué pasan las cosas que pasan en un país, yo creo que debemos de leer su literatura. Más que las noticias o más que ver Google, lo que sea. Hay que ir a la literatura siempre. Eso es lo que yo creo, lo que yo aplico en mi vida y lo que les invito a todos ustedes siempre a que hagan. No sé si lo hago bien o mal, pero simplemente es una invitación. Y me han escrito mucho del cumpleaños del canal. Sí, lo vamos a hacer, lo prometo, pero será en enero. Y voy a pensar en algo para que sea muy bueno para todos. Suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video y nos vemos la próxima semana.